Bueno, la verdad es que tenemos ya la previa contra el partido versus Almería para el día de mañana. Ancelotti ha estado bastante bien en rueda de prensa. La verdad que ha tenido unas intervenciones muy interesantes. También tenemos la convocatoria en la que finalmente sí va a estar Camavinga, como también ha confirmado el técnico italiano. Vamos a repasar esto rápidamente y por supuesto lo que siempre les pido que me acompañen hasta el final de este video y por supuesto arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. He quedado un poco incómodo acá con este nuevo micro, pero bueno, la verdad es que creo que se debería escuchar bastante bien. Lo que les estaba diciendo, ya tenemos lo que es la previa a ese partido el día de mañana contra la Almería, que creo que va a estar bastante interesante. El mismo Carlo Ancelotti ya ha dicho que esperan hacer un partido tan bueno como el que hicieron en Bilbao y para ello ya tenemos en la convocatoria a nuestros amigos disponibles. En este caso está Lunin, Kepa y Fran, el portero que creo que tiene 17 años. En la defensa estará Carvajal, Álava, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez, Fran García y Rudiger. Centrocampista tenemos a Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Nico Paz. Y bueno, de delantero tenemos a Vini Junior, a Rodrigo, a José Luis y a Brahim, que a mí me sigue pareciendo no un delantero como para tenerlo ahí, pero bueno, creo que puede servir bastante en ese aspecto. Hemos visto a Brahim en los entrenamientos bastante interesante y realmente no sé si lo vamos a ver el día de mañana, pero la verdad es que lo vamos a ver seguramente en algunos minutos, ojalá, porque no sé si Ancelotti es que definitivamente hay algo que no le convence, pero yo sí tengo muchas ganas de ver a Brahim en acción. Fíjense que me llama mucho la atención en la convocatoria que pese a la baja de Militao, se ve bastante bien organizadito. O sea, no hay mucha cosa ahí que uno diga, wow, qué hueco hay en la defensa. Realmente se ve bastante bien cubierta. Esperemos que Álava pueda recuperar su nivel. Y bueno, hablando de los porteros, que ya está Kepa en su primera convocatoria, vamos a escuchar a Ancelotti porque le han preguntado por el caso de la portería y quién va a ser el portero el día de mañana. Bueno, Kepa se está adaptando muy bien la primera semana de trabajo con sus nuevos compañeros. Ha mostrado lo que ya conocemos, mucha calidad, mucha personalidad en la portería. Por el hecho que se está adaptando, mañana seguimos con Lunin, que lo ha hecho bien en Bilbao. En los próximos partidos veremos. Bueno, es lo que ha dicho Ancelotti. Realmente es que Lunin no haya tenido mucho trabajo en Bilbao, hay que reconocerlo. El trabajo que ha tenido Lunin en Bilbao ha sido prácticamente nulo. Creo que el Real Madrid completó un gran partido colectivo. El mismo Ancelotti comentaba que esperan repetir el partido que se hizo en Bilbao, que fue bastante interesante y la verdad bastante completo. Y bueno, vamos a ver cuando empiecen a salir las verdaderas pruebas a Andriy Lunin. Ya Ancelotti me imagino que irá tomando decisiones. Te recuerdan que hace unos días en mi otro canal les comentaba algo de Guardiola que me llamó mucho la atención y que yo dije es bastante interesante la verdad. En este caso, Ancelotti también le han preguntado por ese tema de la saturación del calendario y esto es lo que ha respondido el míster, que la verdad creo que ha estado bastante bien también. ¿Cómo, cómo no ser de acuerdo con lo que ha dicho Guardiola? Totalmente de acuerdo con esto. Yo creo que intentan de mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad de minutos de partido. Es bastante sencillo. Para mejorar la calidad, tú tienes que quitar un poco de cantidad. Esto es lo que tienes que hacer. El problema es que los entrenadores no pintan nada, los jugadores no pintan nada. Quien toma la decisión y en este sentido, que ven que el fútbol parece que no es tan entretenido como tiene que ser, entonces quieren meter más cantidad para ganar más dinero. La realidad es que tiene que quitar la cantidad para mejorar la calidad. Esto es el problema, el tema. Lo que son más afectados son los jugadores que sufren más lesiones y que no pueden aportar a nivel de calidad lo que tienen, porque hay jugadores muy buenos que a veces son afectados del cansancio, de las lesiones y de todo esto. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Y bueno, creo que brillante, así como se lo reconocía a Pep Guardiola en su momento cuando dio estas declaraciones en las que yo mismo decía que primera vez en mucho tiempo en la que seguramente en toda la historia de que desde que escuchamos a Guardiola, en la que estaba de acuerdo con Pep, decía,
está absolutamente brillante el discurso. Creo que va muy, muy de la mano con lo que es la situación actual del mundo del fútbol, en la que, bueno, todo el mundo se quiere lucrar y, bueno, muy poca gente piensa realmente en las consecuencias que esto puede llegar a tener, que la estamos viviendo nosotros con jugadores como este Courtois, el mismo Militao, ahora Guardiola, que bueno, siempre se queja cuando le pasa algo, pero creo que está bien, que en este caso ha sido con el tema de Kevin De Bruyne. Entonces, la verdad, me parece que ha estado brillante. Y creo que esa frase que dice Ancelotti en la que para mejorar la calidad hay que disminuir la cantidad, siempre hemos pensado eso y creo que hay un dicho que dice que cantidad no significa calidad. Entonces, bueno, bastante interesante eso de Carlos. Me ha gustado también algo que se está haciendo polémico en las últimas semanas, que se está hablando de unos 13 millones de euros que ha perdonado el Real Madrid por no participar en las iniciativas de la Liga EA Sports, donde se incluían algunas cámaras en el vestuario. Esto ha generado muchísimas polémicas. La mayoría de los entrenadores coinciden en que esto es un error, en el que el vestuario debería ser sagrado, etcétera, etcétera. También Ancelotti ha comentado esto y por supuesto ha dado la mano al club en respaldo a esa decisión que ha tomado, pero creo que lo que ha comentado también es interesante. ¿A usted qué le parece estos nuevos sistemas de retransmisión en los que la televisión se mete incluso en el vestuario, en las charlas? ¿A usted personalmente qué opina? Bueno, yo creo que Real Madrid tutela su derecho ante la Liga y en este sentido el tribunal hace poco le ha dado la razón. Después, para mí, el vestuario es sacro. Tener una cámara dentro de un vestuario antes de un partido, para mí no tiene sentido. Y bueno, muy interesante y creo que eso lo coincidirán todas las personas que no están pensando únicamente en lucrarse a través del fútbol, sino en personas que realmente están pensando en lo que es las normativas o las reglas no escritas del fútbol. Y creo que la palabra en la que Ancelotti dice el fútbol, el vestuario es sagrado, es sacro, creo que lo especifica perfectamente. Esto debería ser sagrado. No hay que, hay que mantenerlo en mayor medida las cosas que el fútbol tiene. Y creo que realmente muy bien si el club decide grabar un documental de una final de la Champions y solamente exponerlo después de que finalice, muy bien. Pero de verdad hay cosas que lo que es el dinero ya están sobrepasando absolutamente todos los límites y de verdad que los clubes se hayan opuesto a esto. Lo que pasa es que, claro, hay muchos clubes en una situación económica complicada que les vendría bien este dinerito. Perfecto, quiero que cerremos este video de previa que ha estado bastante interesante, la verdad, Ancelotti, con lo que ha dicho el italiano sobre que Vinicius esté fuera del top 10 de los futbolistas estos que van nominados al The Best de la UEFA. Vamos a escucharlo y por supuesto damos una pequeña reflexión para cerrar. Aquí Melchor Ruiz de la cadena COPE. Quería preguntarte qué te ha sorprendido más, que Vinicius no esté entre los 10 mejores de la pasada temporada según UEFA, o que tú tampoco estés en esa terna. ¿O que tampoco? Que tú tampoco estés en la terna para ganar como mejor técnico. No, no me he dado cuenta de esto. Entonces, yo creo que para mí Vinicius es uno de los mejores, si no el mejor en este momento. Todo el madrilismo piensa esto. Creo que para Vinicius esto es más que suficiente. No tiene que buscar algo para ser motivado más. Es muy motivado y creo que lo va a mostrar. No, nada me sorprende. Nada. No hay nada que me pueda sorprender en el fútbol. Y bueno, creo que es justo lo que les estaba comentando el día de ayer, que me parece interesante que Ancelotti lo comente, que, o sea, ¿qué nos va a sorprender de esta gente que ha elegido como favorito a Messi para absolutamente todo? Da igual lo que haga, lo haga bien o lo haga mal, ahí siempre va a estar Messi. La única manera de que Messi no esté en estas cosas, da igual lo que haga en el terreno de juego, la única forma de que no esté metido en estos rollos es que, bueno, ya se termine retirando y por supuesto, pues eso seguramente pasarán un par de añitos más todavía. Es realmente interesante lo que comenta Ancelotti y lo que pienso yo, me alegra saber que Ancelotti lo piensa, que lo importante es lo que piensan los madridistas. Creo que para Vinicius eso debe ser motivo suficiente para seguir trabajando como uno de los mejores futbolistas del mundo y de la actualidad seguramente. Está seguro en el top 3 de los jugadores más efectivos de la actualidad en cuanto a juegos de clubes. Nada, me toca despedir este video. Esperemos que mañana podamos hablar de otra gran victoria y sacarle más puntos al Palanca Fútbol Club. Déjame tu like, tu suscripción, todo eso en los comentarios. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.